Eran poco más de las 3 de la madrugada en el estrecho de Hormuz. A gran altura, sobre el agua oscura, un dron de reconocimiento tipo Reaper sobrevolaba en silencio la costa iraní, registrando cada movimiento en tierra. De repente, un haz de radar de alta potencia, proveniente de una batería oculta en la isla de Keshm, se clavó en su cola como un foco invisible. Un misil tierra-aire iraní abandonó su rampa de lanzamiento en menos de 5 segundos. La computadora de vuelo del dron intentó una maniobra de evasión brusca, pero el misil ya había llegado. El Reaper se desintegró en pedazos y cayó hacia el océano. Estados Unidos acababa de perder su principal ojo sobre la ruta petrolera más importante del planeta. En la orilla, los motores de propelente líquido de 20 misiles adicionales comenzaron a rugir. El objetivo era una base militar estadounidense en Kuwait, y las pantallas de los sistemas de defensa americanos mostraban un vacío total. La base militar estadounidense en Kuwait se extiende sobre el desierto plano como una ciudad en miniatura. A las 3:28 de la madrugada, el suelo a unos 65 kilómetros de distancia, justo al otro lado de la frontera iraní, comenzó a temblar. 20 camiones pesados, disfrazados de simples contenedores de carga, abandonaron un camino de tierra sin señalizar. Los techos de esos contenedores se deslizaron hacia atrás. En su interior había lanzadores móviles que habían permanecido ocultos a los satélites hasta el último instante. 20 misiles balísticos Fateh 110 se encendieron al mismo tiempo. Ascendieron casi hasta el borde del espacio y luego cayeron en picada hacia la base a 3 veces la velocidad del sonido. Pero los misiles eran solo la primera mitad del ataque. Mientras el radar estadounidense escudriñaba el cielo alto, 50 drones Shahed 136 fueron lanzados desde la plataforma de un camión de carga plana. El sistema de defensa de la base era uno de los más avanzados del mundo, pero tenía un límite físico concreto. Era como pedirle a una persona que atrape pelotas de tenis que caen del cielo. Si lanzas una o dos, las atrapas sin problema. Si lanzas 70 al mismo tiempo, la persona se paraliza. A medida que los misiles y los drones se acercaban, las computadoras de defensa comenzaron a saturarse. Los drones volaban tan juntos que el radar los interpretaba como un único objeto grande. Luego se separaron de golpe. En una fracción de segundo, el sistema informático se congeló. No podía decidir a cuál objetivo responder primero. Y como si eso no fuera suficiente, apareció un problema nuevo. La base disparó su primera ronda de misiles interceptores, pero estos desviaron su trayectoria, giraron sin control y se hundieron en la arena vacía del desierto. El ejército iraní había activado un sistema masivo de interferencia de señal GPS. Estaba emitiendo una señal falsa mucho más potente que la real. La base disparaba sus mejores armas y no daba en nada. El horizonte brillaba con el fuego de 70 motores que se acercaban sin pausa. Mientras la base en Kuwait luchaba por sobrevivir, una amenaza de naturaleza completamente distinta se desplazaba por las aguas oscuras del Golfo Pérsico. Un portaaviones estadounidense avanzaba a unos 50 kilómetros por hora. Ese buque era capaz de detectar el latido de una ballena a kilómetros de distancia, pero el submarino iraní, clase Ghadir, estaba diseñado para ser invisible. Por su tamaño reducido, no generaba el ruido suficiente para que el sonar de largo alcance lo localizara. Ese submarino llevaba 3 días posado sobre el fondo arenoso del océano, esperando. El portaaviones se acercaba hacia él como un gigante ciego.
Mientras una unidad naval estadounidense operaba en aguas tensas, el gobierno de Estados Unidos había ordenado a la flota mantener la calma y proyectar una imagen no amenazante para no perjudicar las negociaciones de paz en curso. Por esa razón, el portaaviones navegaba en línea recta a velocidad constante, convirtiéndose en el blanco perfecto para un enemigo que acechaba desde las profundidades. De repente, una alarma de sonar estalló en uno de los destructores de vanguardia. El submarino iraní había emergido a tan solo 16 kilómetros del portaaviones. A esa distancia, el buque era un blanco fácil. Los destructores estadounidenses no podían responder con fuego directo. Si lanzaban cargas de profundidad para destruir el submarino, la explosión sería tan cercana que podría fracturar el casco del propio portaaviones. Estados Unidos tenía un buque valorado en $13.000 millones y 5.000 vidas en juego, y estaban siendo retenidos como rehenes por un submarino diminuto que costaba menos que un solo avión de combate estadounidense. No podían pedir refuerzos porque los iraníes monitoreaban cada frecuencia del espectro electromagnético. Estados Unidos tenía las armas más grandes, pero el enemigo tenía la posición perfecta, un movimiento en falso, y la columna vertebral de la flota americana podría quebrarse. A pesar de que el submarino iraní se ocultaba como un fantasma bajo el casco del portaaviones, se tomó la decisión de lanzar operaciones ofensivas. 2 cazas furtivos F-35 fueron catapultados hacia el cielo nocturno. Su misión era concreta: localizar las estaciones de radar móvil en la isla de Keshshma que guiaban los misiles hacia Kuwait y destruirlas. El ejército iraní no había escondido sus radares en búnkeres de concreto reforzado ni bajo redes de camuflaje en el desierto. Había colocado sus unidades de radar móvil dentro de contenedores de carga de colores vivos en medio del puerto comercial de Bandar Abbas. El puerto estaba repleto de enormes buques de carga civil que transportaban petróleo, alimentos y medicamentos hacia otros países. Si los aviones estadounidenses disparaban sus misiles contra el puerto para neutralizar los radares, matarían a cientos de civiles inocentes y hundirían embarcaciones pertenecientes a naciones neutrales. Los guardianes de la revolución contaban con esa vacilación. Cada segundo que los aviones americanos esperaban era un segundo más que los misiles en Kuwait tenían para encontrar sus objetivos. Los cazas estadounidenses circulaban a 9.000 metros de altitud, invisibles pero sin poder actuar. Los radares iraníes dentro de esos contenedores seguían emitiendo pulsos que guiaban la siguiente oleada de drones hacia la base en Kuwait. El silencio fue roto por la llegada del EA-18G Growler. Mientras el F-35 dependía de su invisibilidad, el Growler era un depredador ruidoso y agresivo. El ejército iraní creía tener ventaja porque su interferencia GPS cubría toda la región. Pero el Growler llevaba un sistema que convertía la fortaleza del enemigo en su punto más vulnerable. Usaba lo que se conoce como localización pasiva de emisores. En lugar de emitir su propio haz de radar para encontrar un objetivo, el avión simplemente escuchaba. La señal de interferencia iraní era como un grito constante y ensordecedor en la oscuridad. Para el Growler, ese grito era un faro. El avión solo seguía el ruido. Bajo el ala del Growler, un misil antirradiación conocido como HARM se encendió. No buscaba una forma física, buscaba la huella electrónica de un radar activo. El comandante iraní en la isla de Keshm vio el misil en su pantalla y comprendió la trampa. Si mantenía el radar encendido para guiar los misiles hacia Kuwait
El HARM seguiría ese haz directamente hasta el contenedor y vaporizaría todo lo que había dentro. Si apagaba el radar para salvarse, los misiles que se dirigían a Kuwait perderían su guía y caerían inofensivamente al mar. Encenderlo significaba morir. Apagarlo significaba fracasar. El comandante iraní cortó la energía del radar. Creyó estar a salvo, porque el misil ya no tenía señal que seguir. Pero el HARM había memorizado la ubicación exacta desde donde provenía esa señal. Incluso en la oscuridad total, el misil continuó su descenso. Se estrelló contra el contenedor naranja en el puerto de Bandar Abbas con precisión quirúrgica. La explosión fue poderosa, pero contenida. La ojiva usó una detonación dirigida que destruyó el equipo de radar sin afectar los buques civiles cercanos. En un instante, los ojos de los guardianes de la revolución en la isla de Qeshm dejaron de existir. Por primera vez en el enfrentamiento, los militares estadounidenses podían ver con claridad. El apagón había terminado y los cazadores se habían convertido en los cazados. Las pantallas de radar de la base, que hasta ese momento mostraban una confusión de señales falsas y ecos fantasma, se estabilizaron de golpe. Los sistemas de defensa automatizados de la base despertaron con un rugido. Los misiles interceptores estándar 2 despegaron hacia el cielo. Alcanzaron los misiles Fateh 110 en caída libre a 4 veces la velocidad del sonido. Los impactos no fueron explosiones pequeñas. Los misiles iraníes se convirtieron en una nube de metal y combustible sin quemar a 8 kilómetros sobre el desierto. Pero la amenaza real seguía siendo el enjambre de 50 drones Shahed 136 en condiciones normales. Estados Unidos habría usado un misil de $2 millones para derribar un solo dron. Los guardianes de la revolución contaban con eso. La respuesta estadounidense fue el Sistema de Armas de Precisión Avanzada de Bajo Costo, conocido por sus siglas, en inglés. Los militares tomaron un cohete antiguo y sencillo de los años 70 y le añadieron un kit de guía láser de $25,000. Eso convirtió un proyectil básico en un arma inteligente. En la base, un haz láser invisible al ojo humano apuntó a cada dron. El cohete seguía esa luz como un imán. Los cohetes se lanzaban en grupos de 4 en menos de 3 minutos. 30 de los 50 drones habían sido eliminados. Para los pocos drones que lograron superar esa barrera, la base tenía una última capa de protección: el sistema de defensa de punto conocido como Phalanx, que creaba literalmente una pared de proyectiles en el aire. Cualquier dron que volara hacia esa pared era despedazado en el acto. De vuelta en el Golfo Pérsico, el portaaviones ya no era un rehén indefenso. Con la interferencia neutralizada, las comunicaciones de la flota se restablecieron. El submarino iraní se encontraba en una situación desesperada. Había sido diseñado para permanecer oculto, pero una vez descubierto, había perdido su único escudo. Era demasiado pequeño para llevar blindaje pesado y solo contaba con 2 tubos de torpedo. La tripulación iraní sabía que en el momento en que movieran la hélice o abrieran una escotilla de torpedo, el sonido sería captado por las decenas de hidrófonos suspendidos en el agua alrededor de ellos. La flota estadounidense no disparó un solo torpedo. En cambio, un destructor americano se desplazó directamente sobre la posición del submarino y empleó un patrón de cargas de profundidad, tambores de explosivos programados para detonar a una profundidad específica.
El objetivo era crear una pared masiva de presión hidráulica que hiciera imposible que el submarino mantuviera su estabilidad. Las cargas explotaron en círculo alrededor de la embarcación. La tripulación iraní comprendió que el gigante al que intentaban destruir ahora estaba parado directamente encima de ellos. El comandante estadounidense envió una señal de radio de baja frecuencia a través del agua, un mensaje directo al submarino. El mensaje era simple: salir a la superficie o morir. El submarino iraní, con sus baterías al límite y su tripulación aterrorizada por los golpes constantes de las cargas de profundidad, no tenía alternativa. La pequeña torre de mando, negra, rompió la superficie del agua a apenas unos pocos cientos de metros del inmenso casco del portaaviones. Estados Unidos no necesitó destruir el submarino para ganar. Usando presión hidráulica y ruido, forzaron a un asesino silencioso a salir al aire libre. La amenaza que podría haber hundido un buque de $13.000 millones se convirtió en una caja de metal flotante, rodeada por suficiente poder de fuego como para borrarla del mapa. El centro neurálgico iraní era ahora una serie de cráteres humeantes, porque los misiles HARM habían golpeado con exactitud los contenedores que alojaban el equipo de radar. Los guardianes de la revolución habían perdido mucho más que hardware costoso. Habían perdido a los equipos especializados y los enlaces de datos de alta velocidad que les permitían coordinar a sus fuerzas en toda la región. Era como un boxeador intentando pelear contra un campeón mundial en una sala donde han cortado las luces. El boxeador todavía tiene músculos y guantes pesados, pero no puede ver hacia dónde golpear. Incluso cuando las noticias del desastre táctico llegaron a Teherán, los guardianes de la revolución hicieron un último movimiento desesperado. Sabían que su posición se derrumbaba. En un acto final de rabia, los comandantes de línea dura ordenaron un ataque masivo desde la costa. 30 lanchas de ataque rápido salieron disparadas de ensenadas ocultas. Se lanzaron hacia el portaaviones estadounidense a unos 80 kilómetros por hora, como una bandada de pirañas hambrientas en el agua. El portaaviones era un blanco del tamaño de un rascacielos, y esas embarcaciones intentaban acercarse lo suficiente para disparar sus misiles de corto alcance contra la línea de flotación del buque. Pero la flota estadounidense ni siquiera movió sus cañones pesados de 127 milímetros. En cambio, el portaaviones lanzó 4 helicópteros Seahawk del modelo Romeo. Iban armados con misiles Hellfire. Los helicópteros se mantuvieron suspendidos a casi 5 kilómetros de distancia, completamente fuera del alcance de las armas pequeñas de las lanchas. Uno por uno, los pilotos apuntaron sus láseres a las embarcaciones de cabeza. Cuando el Hellfire impactó, la explosión fue tan violenta que destrozó el casco de fibra de vidrio en miles de astillas. Las primeras 6 lanchas fueron eliminadas en menos de 60 segundos. Las 24 restantes no esperaron el siguiente misil. Vieron las bolas de fuego en el agua y comprendieron que la guerra asimétrica que querían librar era una fantasía. Dieron media vuelta y huyeron de regreso a la costa. Los guardianes de la revolución habían apostado a que la cantidad podría vencer a la calidad, pero el portaaviones tenía ojos en el cielo que las lanchas jamás podrían alcanzar. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, el conflicto había terminado. El ejército iraní se encontraba en un estado de parálisis total. Sus radares habían sido destruidos. Sus enjambres de drones eran escombros y su submarino asesino estaba siendo remolcado como trofeo.
La flota estadounidense permanecía en el Golfo completamente abastecida y lista para cualquier contingencia. El resultado dejó de estar en duda en el momento en que se quitó la venda de los ojos. Antes de cerrar esta historia, hay un detalle sobre el misil Hellfire que casi nadie menciona. Todo el mundo sabe que es un arma de alta tecnología para destruir blindados, pero su nombre revela una historia completamente diferente. Hellfire en inglés es en realidad un acrónimo que significa fuego de helicóptero láser, de disparar y olvidar. Pero aquí viene la parte que contradice la intuición. Cuando este misil fue concebido por primera vez, no estaba pensado como un arma ofensiva. El concepto de ingeniería original era el de una herramienta de despeje de terreno. Los militares querían una manera de que los helicópteros pudieran limpiar maleza densa, árboles y obstáculos, para que los tanques pudieran avanzar por terreno difícil con mayor facilidad. Es un recordatorio de que en la guerra moderna no importa solo para qué fue construida un arma, sino cuánto daño puede causar cuando las reglas del juego cambian.